Buenos días. Voy a proceder, siendo la hora acordada, con mis alumnos de Derecho Constitucional de la sección de la sección D, de primer año en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, como miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional, para impartirles una clase repaso en torno a los aspectos funcionales del Poder Judicial. Es importante indicarles que cualquier pregunta o comentario que quieran hacer lo pueden hacer a través del chat del Facebook. La clase tendrá un estimado de poco más de una hora, como de costumbre, como si se tratara de las clases presenciales. Cualquier cosa, por favor, indíquenme si están escuchando, si están atendiendo, si están percibiendo la transmisión que estoy comenzando a hacer en este momento. Como se los mencioné, a través del chat. Han tenido suficiente tiempo para hacer el contacto conmigo y estar accesibles por el chat. Entonces vamos a hablar acerca de los aspectos funcionales del Poder Judicial, particularmente en el entendido de que no vamos a tocar los aspectos orgánicos u organizacionales, es decir, estructura de los tribunales, estructura del Poder Judicial, esos aspectos que lo hemos dejado siempre por separado del tema funcional, que es el que nos reúne hoy. Básicamente, recordemos que la democracia está fundada sobre el principio de separación de poderes, que en nuestro caso está previsto en el artículo 136 de la Constitución, en donde claramente se establece que cada una de las ramas del poder público tiene sus atribuciones propias, sin perjuicio de que puedan colaborar entre sí para el mejor cumplimiento de los fines del Estado. Fines del Estado, que es una remisión al artículo 3 constitucional, en donde claramente, dentro de otros, se establece claramente la obligación para el Estado de asegurar el respeto de la persona y de la dignidad humana y la garantía del cumplimiento de los derechos previstos en la Constitución, luego de haber indicado en el artículo 2 precedente, dentro de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y de la organización del Estado, la preeminencia de los derechos humanos y particularmente el tema de la libertad y del pluralismo político, la justicia, entre otros valores superiores. Bien, teniendo esto por norte, dentro del esquema de separación de poderes, protegido además por una sanción constitucional como lo es la nulidad en caso de que una autoridad usurpe las atribuciones o funciones que le han sido confiadas a otra autoridad dentro del marco constitucional, nos vamos a tropezar entonces con el Poder Judicial. Es decir, tenemos la trilogía clásica de la cual nos habló John Locke y Montesquieu, que al preguntarse en qué consistía el ejercicio del poder, básicamente lo ubicaron en legislar, ejecutar y juzgar o administrar justicia. Pues bien, desde esta perspectiva, lo que tiene que ver con la función jurisdiccional o función de administrar justicia o también juzgar pura y simplemente, esa es la función estatal que se encuentra encomendada fundamentalmente al Poder Judicial. Y en este sentido, no olvidemos, ya lo mencioné anteriormente, la necesaria concurrencia del principio de colaboración de poderes, como lo destacaremos a continuación. Partamos inicialmente dentro de este aspecto funcional del Poder Judicial de las normas de la Constitución, de los artículos 253 y siguientes, que regulan el tema del Poder Judicial y de las cuales, de estas normas, solamente mencionaremos algunas en forma total o parcial, porque la gran parte de ellas tocan el tema orgánico que hemos dejado por fuera para la clase de hoy. Sobre esta línea, entonces, tenemos el artículo 253, que indica que la potestad
de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas, es decir, emana del pueblo. Esto no es nada extraño, ya el artículo 5 se ocupa de decir que el titular de la soberanía es el pueblo es el titular del poder constituyente originario. Bajo ese contexto, el pueblo organiza el Estado en su constitución, lo crea y lo organiza, separa el poder en garantía de la libertad y una de esas manifestaciones del poder que a él le corresponde, que es la de administrar justicia, la confía, en este caso, al Poder Judicial. Y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley. Es muy importante destacar lo de autoridad de la ley porque los jueces, cuando conocen de un juicio, cuando siguen el procedimiento o proceso establecido y llegan a sentencia, lo hacen siguiendo la ley. Es decir, es la ley, es el poder legislativo a través de una ley el que va a indicar de qué forma funciona el poder judicial, de qué manera un juez administra justicia, cuál es el proceso que debe llevar a cabo desde que él se inicia, sea instancia de una parte interesada o del propio tribunal, según los casos, hasta llegar a sentencia. Dice el mismo dispositivo, corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia. Recordemos que por causas y asuntos de su competencia vamos a entender, como lo vimos en su oportunidad, porque esta clase es un repaso, que se trata de dirimir conflictos de naturaleza jurídica entre particulares o entre un particular y una entidad pública, y ello a través de los procedimientos que determinen las leyes, colaboración de poderes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. Es por ello que nos hemos topado con temas de inconstitucionalidad, como ocurre con el Código Orgánico Tributario del año 2014, porque esa ley indica que el competente para ejecutar las sentencias de los jueces con competencia en materia tributaria es el Poder Ejecutivo. Eso, por supuesto, viola gravemente a la Constitución, particularmente en esta norma del artículo 253, en concordancia con el artículo 136, que establece el principio de separación de poderes, que, como sabemos, es en garantía de la libertad. Bien, el artículo 254 constitucional nos habla de garantías esenciales para el funcionamiento correcto del Poder Judicial dentro de un esquema democrático. Dice, se establece la autonomía funcional, financiera y administrativa del Poder Judicial. Recordemos siempre que las ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, por supuesto también electoral y ciudadano, están en el mismo nivel o en paridad de condiciones desde el punto de vista constitucional. Ninguna rama del poder público es más importante que otra, cada una de ellas tiene sus funciones propias, colaboran en provecho de los fines del Estado y cada una actúa además como contrapoder de las otras según la Constitución establece los parámetros correspondientes. Entonces, comienza el 254 por reconocerle esa autonomía funcional, financiera y administrativa al Poder Judicial en relación, por supuesto, a las otras ramas del poder público. Le garantiza dentro del presupuesto general del Estado, que como sabemos lo elabora el Poder Ejecutivo y lo debe aprobar el Poder Legislativo, un mínimo de funcionamiento que sería, según la Constitución, una partida anual variable no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional, y con la particularidad de que cualquier reducción o modificación de esa partida presupuestaria para el Poder Judicial implicaría previa autorización de la Asamblea Nacional, es decir, de la representación popular en el seno del Poder Legislativo, sin que esa atribución pueda ser usurpada por ninguna otra autoridad, como lo hemos visto suficientemente. El artículo 255 nos habla de la carrera judicial y esto es muy importante porque los jueces deben ingresar, como lo hablamos en su momento, aunque esto tenga que ver con la parte orgánica, pero lo vamos a referir en cuanto a la funcionalidad de la que estamos hablando. La carrera judicial implica que los jueces ingresen y que además lo hagan mediante concursos de oposición, no por designaciones a dedo,
no por elecciones particulares hechas por intereses de gobierno o de otra índole mezquina, sino que debe tratarse de concursos de oposición de naturaleza pública para que el pueblo pueda controlar la legitimidad de esas designaciones de jueces que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes, es decir, que sean realmente jueces de reconocida probidad y conocimiento en la materia para la cual se estarían postulando para ser designados como jueces. Y de acuerdo a lo que establezca la ley, de nuevo colaboración de poderes. Ese nombramiento y juramento de los jueces corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia y la ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces, sin que los jueces puedan ser removidos, sin respetarse los procedimientos que les corresponden en defensa de sus derechos como tal. Es muy importante destacar esto porque, como se los mencioné en su oportunidad y lo ha destacado la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, que puede ser accesible por Facebook y también por Twitter, de la cual les he enviado a ustedes cuantiosa información, tiene estudios serios que demuestran que sobre el 90% de los jueces en Venezuela no son titulares, es decir, no han cumplido este procedimiento, han sido designados a dedo y en consecuencia no se garantiza la idoneidad de los jueces y mucho menos la imparcialidad ni la independencia que la Constitución requiere para que haya efectivamente un funcionamiento adecuado del sistema de administración de justicia. Pues bien, los jueces, dice el mismo dispositivo que analizamos, son personalmente responsables de distintos elementos de los cuales voy a destacar lo siguiente. Por la inobservancia sustancial de normas procesales. Es decir, los jueces deben conocer el proceso judicial, es decir, los pasos, los fundamentos, los principios rectores y los fines de todo juicio, de todo proceso judicial, tal cual como él esté descrito en la ley. Pues bien, inobservar sustancialmente las normas procesales hace a los jueces responsables y por tanto sujetos de sanciones que incluyen la destitución. Una de las normas procesales, justamente en garantía de la independencia y de la imparcialidad de los jueces que venimos hablando, es que si los jueces se sienten en algún caso en particular en el cual deben intervenir con sus intereses comprometidos con alguna de las partes, por razones políticas, por razones económicas, por razones de amistad o de enemistad, poco importa, ese juez está obligado a inhibirse del caso, es decir, a anunciar la situación para que en su lugar sea designado en su reemplazo otra persona que sí pueda gozar de la idoneidad correspondiente en ese caso en específico para actuar con independencia y con imparcialidad. Eso es lo que debieron haber hecho los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cuando en estos meses que han transcurrido de 2017 se les planteó en varias oportunidades temas vinculados con la incorrecta designación que de ellos se hizo en el mes de diciembre del año 2015 por la Asamblea Nacional Saliente, donde se incumplieron los procedimientos de designación de los magistrados y en otros casos que tienen que ver también con el proceso constituyente fraudulento que ha sufrido Venezuela y que hemos conversado en otra oportunidad. Y por supuesto esos magistrados no podían intervenir en esos casos porque era actuar en causa propia. Es decir, ellos no pueden decidir si están bien o no designados porque obviamente, digamos, desde el punto de vista del sentido común, van a decir que ellos sí estuvieron bien designados como en efecto lo han hecho, declarando improcedentes, declarando inadmisibles cualquier procedimiento iniciado que tenga que ver con el juzgamiento de la forma en la cual ellos fueron designados y si cumplen o no los requisitos constitucionales y legales para ser magistrados. Bueno, ese es un supuesto de inobservancia sustancial de las normas procesales. También son responsables los jueces en los casos de parcialidad. Ese es un caso particular el que vimos ahora. Es obvia la parcialidad que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen en relación a lo que son los intereses del gobierno de Venezuela
en este momento, y en todo caso es realmente un elemento de extrema gravosidad para el buen funcionamiento del Poder Judicial, del sistema de administración de justicia y en definitiva para la libertad de las personas que, que los jueces no sean imparciales. Y el tema de denegación de justicia. Los jueces están obligados a decidir, como lo hemos mencionado, en los casos que son de su competencia, por la materia, tránsito, niños, niñas y adolescentes, mercantil, civil, tributario, administrativo, laboral, etcétera. Los jueces deben siempre decidir. Bajo ningún concepto los jueces pueden dejar de decidir. Y se entiende que hay denegación de justicia, que es un delito tipificado en el Código Penal, en los supuestos en los cuales ocurre precisamente que los jueces se abstengan de tomar las decisiones que correspondan. De hecho, los jueces no pueden denegar justicia bajo ningún concepto. Mucho menos pudiese un juez decir o pretender excusarse en no sentenciar una causa porque no exista una ley que regule el punto, porque no exista una norma positiva que regule el punto. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque el juez se supone, se presume en derecho que los jueces conocen el derecho. Que los jueces conocen el derecho significa que conocen todas las fuentes del derecho que tengan que ver con su especialidad. De manera que no solamente el derecho positivo, a falta de ley, a falta de dispositivo de otra naturaleza, de otra jerarquía, reglamento, resolución ministerial, etcétera, a falta de derecho positivo, no puede el juez excusarse. Él tiene que buscar otras fuentes del derecho que ustedes han estudiado en Introducción al Derecho, donde están, por ejemplo, los principios generales del derecho, que regulan prácticamente todo, sino todo lo que pueda presentarse con necesidad de adaptación, posiblemente circunstancias novedosas, pero los principios son esos, principios, esencias fundamentales del quehacer jurídico, o también la jurisprudencia, la doctrina, etc. Bueno, ese principio se llama Jura Novit Curia, en latín. Significa el derecho se presume conocido por el juez. Bien, es tan importante el tema de la imparcialidad y de la independencia de los jueces para garantizar una sana administración de justicia en provecho democrático, que el artículo 256 retoma el punto. Dice, con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia, los jueces no podrán, salvo el ejercicio del voto, que como sabemos es un derecho político, pero ese es el único derecho político que se les reconoce, no podrán llevar a cabo activismo político partidista, es decir, no pueden formar parte de partidos políticos, no pueden participar en manifestaciones de carácter político, no pueden actuar de ninguna forma en público en provecho de candidaturas políticas. Ni activismo político partidista, ni gremial, ni sindical o de índole semejante. Como tampoco pueden realizar actividades privadas lucrativas que sean incompatibles con su función. Ni por sí ni por interpuesta persona, es decir, por testaferros. Y tampoco pueden ejercer ninguna otra función pública, a excepción de las actividades docentes. Es decir, pueden ser profesores. Pero esto de que no pueden ejercer ninguna otra función pública, es bueno de nuevo tocar el tema de actualidad y recordar que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo la Sala Constitucional, que se ha arrogado el ejercicio de funciones que la Constitución le reserva exclusivamente al Poder Legislativo, so pretexto de una totalmente idea fraudulenta e ilegítima de desacato, de desproveer a la Asamblea Nacional, lo cual constituye un golpe de Estado, constituye un rompimiento del orden o del hilo constitucional, atribuirse y ejercer funciones públicas que no le correspondan al Poder Judicial, dentro de ellas todas las que son atribución específica del Poder Legislativo. Bien, continuando con nuestra aproximación, nos encontramos en el artículo 257 que indica algo muy importante, el proceso
Es decir, los juicios constituyen un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Es decir, no puede asumirse ningún proceso judicial, no puede eh, llevarse a cabo un juicio sin que su norte y fin sea el de la consecución de la justicia. Vale decir, estamos hablando de que la jurisdicción, el decir el derecho, el aplicar el derecho a un caso concreto, es justamente administrar justicia. Y siendo que el tema de la justicia es propio de introducción al derecho y de filosofía del derecho, yo les voy a referir simplemente para que partamos siempre de lo más simple, de lo más sencillo, la concepción ulpiniana del tema. Es decir, ser justo es darle a cada quien lo que le corresponde. En consecuencia, si la Sala Constitucional desprovee de sus funciones al Poder Legislativo y las asume directamente ella, está obrando de manera injusta, porque lo justo es darle al Poder Legislativo lo que le corresponde, que es el ejercicio soberano, pleno, legítimo, de sus atribuciones previstas en la Constitución, porque ese fue el mandato del titular del Poder Constituyente originario, cuando, es decir, el pueblo, cuando ejerciendo la soberanía, creando esta Constitución de 1999, le acordó a la Asamblea Nacional las atribuciones que ella contiene, que ella menciona. Bien, proseguimos y nos vamos a tropezar con una norma fundamental que tiene que ver con esto de la imparcialidad y de la independencia de los jueces. El artículo 261, que es el que habla de la justicia penal militar. En este supuesto hay que entender que existen tribunales militares que lo son para juzgar a militares, no a cualquier militar, sino a los que están en servicio activo y en operaciones de naturaleza militar. Otra persona que no se encuentre en esas circunstancias, mucho menos civiles, pueden ser objeto de juicio, como lo está haciendo en la actualidad el régimen antidemocrático, violador de derechos humanos y autoritario que conduce o desconduce, ya veremos, a Venezuela en estos días. Someter a civiles, a estudiantes, a personas que están ejerciendo sus derechos a manifestar políticamente, reconocido en la Constitución, a reunirse, a expresarse, a la libertad de pensamiento, etcétera, a enjuiciamientos de naturaleza militar, en donde en primer término los tribunales militares no garantizan tal independencia, puesto que están extremadamente cercanos a la autoridad jerárquica suprema del presidente de la República como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, dentro de la cual se circunscribe toda la estructura jerarquizada de los tribunales militares, que básicamente siguen órdenes de su jefatura suprema, de la cual son instrumentos los fiscales militares. Bien, dicho esto, vamos a ir a la parte principista de nuevo, pero ya hablando en la Constitución de unos derechos esenciales que le corresponde proteger al Poder Judicial. Ya hicimos alusión previamente al principio de preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, consagrado en el artículo 2, tras declarar a Venezuela como un Estado social y democrático, de derecho y de justicia, que dentro de sus valores superiores en su ordenamiento jurídico y en su actuación está la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la preeminencia de los derechos humanos, y luego en el artículo 3 indicar que la defensa y desarrollo de la persona es un fin esencial del Estado en conjunto con la garantía del cumplimiento de todos y cada uno de los derechos previstos en esta Constitución. Pues bien, partiendo de ese norte que no podemos en ningún momento olvidar ni cuestionar, nos vamos a tropezar con derechos humanos directamente vinculados con el tema de la administración de justicia. En primer término, el artículo 26
es de suyo de una importancia extraordinaria porque él contempla dos derechos humanos, que son el derecho de acceso a la justicia. Si toda persona tiene derecho de acceder a la justicia, es decir, de poder llegar ante el tribunal, acceder a él, acudir a él, ser oído. Fundamentalmente lo que esto significa es ser oído. Es decir, que él pueda plantear el conflicto jurídico en que él considera que se encuentra sin haber podido obtener una solución amigable con la contraparte que se le opone. Toda persona, dice el artículo 26, tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, es decir, a los tribunales, para hacer valer sus derechos e intereses, tanto derechos e intereses individuales como también de grupo. Y el otro derecho es el derecho que está previsto en este mismo artículo 26, es el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, a que este juez que le escuchó, este juez que le brindó acceso al tribunal y escuchó su planteamiento, continúe sustanciando el juicio de acuerdo al debido proceso, de la manera en que este proceso que garantiza la intervención defensiva de ambas partes en paridad de condiciones a lo largo del juicio y que se produzca una sentencia con prontitud que esté fundada exclusivamente en derecho, no en razones al margen del tema jurídico, políticas o de otra naturaleza, y que esa decisión se ejecute y se obtenga entonces lo requerido en provecho de la administración de justicia. Y de nuevo el artículo 26, insisto, para que vean la importancia que le da la Constitución al tema, es cuando indica en su segundo párrafo que el Estado garantizará una justicia imparcial, autónoma e independiente. De nuevo, es fundamental que los jueces sean imparciales, que los jueces sean independientes. Independientes de vinculaciones o de influencias del poder, fundamentalmente del poder ejecutivo y de los partidos políticos, y también de intereses económicos poderosos. Los jueces deben deberse exclusivamente a su conciencia y su conciencia basada en los principios jurídicos. Entonces el juez debe ser imparcial, debe ser independiente. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados en el año 2015, en diciembre, no son, y no es una opinión, es un hecho, lo han demostrado a lo largo de todas las sentencias que han venido dictando desde entonces y de forma aguda desde las sentencias de marzo del año 2017, han venido obrando en franca parcialidad hacia los intereses del gobierno. Bien. Autonomía, independencia e imparcialidad. Eso en el artículo 26. Y luego vamos a pasar al artículo 49. Vamos a pasar, perdónenme la interrupción, vamos a pasar al artículo 49, que consagra el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso en todo asunto judicial, que es de lo que estamos hablando ahora, en todo juicio, ante cualquier tribunal y en cualquier materia, implica fundamentalmente respetarle, garantizarle a cada una de las partes que intervienen en el juicio la posibilidad defensiva, poder argumentar, poder contraargumentar y poder probar en interés de lo que intentan sostener y demostrar como derecho o interés en el juicio. Ese artículo 49 dice: la defensa, en su numeral 1, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. O sea, los jueces tienen que
asegurarse de que las partes puedan defenderse y estén debidamente asistidas por un abogado de su elección, a menos que no puedan pagarlo y se les designe un defensor público. El numeral 3 de este mismo artículo 49 insiste que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, es decir, acceso a la justicia, con las debidas garantías, debido proceso, dentro de un plazo razonable, celeridad procesal, y por un tribunal independiente e imparcial. Ya perdí la cuenta, quizás ustedes la lleven, de cuántas veces la Constitución, creo que por lo menos ya hemos dicho 5 o 6 veces, la Constitución habla de que el juez deba ser independiente e imparcial. Es tanta esa importancia. Quizás el constituyente se dio cuenta de que habría cierta inclinación del poder a influir malsanamente sobre los jueces para resquebrajar su independencia y su imparcialidad, y de allí que en forma preventiva el constituyente haya decidido recordarlo por lo menos 5 o 6 veces, como hemos visto. El mismo dispositivo 49 indica: toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales. Los jueces que de forma natural han de juzgar a los civiles son los jueces ordinarios, y los jueces que de forma natural deben juzgar a los militares en servicio activo por la comisión de delitos concebidos de naturaleza militar son los tribunales militares. No puede haber, ya lo dijimos antes, es un total atropello, es una vulgar violación tremenda de los derechos humanos lo que está viviendo Venezuela en los últimos meses, en donde de una forma inescrupulosa se está sometiendo a civiles a tribunales militares que ya per se lo que hacen es directamente un simple formalismo que conduce a la condena de estas personas por la presunta comisión de delitos que para nada son de naturaleza militar. Incluso situaciones como las de ofensa al centinela, que es un delito militar. Si una persona va y agrede, por ejemplo, la integridad de un militar que se encuentra en condición de vigilante dentro de un organismo como un centinela, se entiende, pero abusivamente eso lo han aplicado en la Venezuela de nuestros días, incluso a personas que sencillamente se han mofado de una estatua de una figura no humana de lo que vendría siendo un centinela. Eso, por supuesto, es tremendamente abusivo de parte de quienes están usurpando la administración de justicia natural en Venezuela hoy en día. Bien, esto que hemos visto hasta ahora, que nos ha tomado cerca de 45 minutos, es la parte, digamos, funcional general del Servicio de Administración de Justicia en Venezuela, de acuerdo a los principios centrales que lo orientan. Algunos de ustedes me han indicado que el internet está falloso. Bueno, lo lamento, sé que esto pasa, pero esta clase va a quedar luego grabada y accesible para ustedes en mi fanpage, de forma tal que puedan en cualquier momento recurrir a ella y atenderla. Luego otra persona me dice: no, nada más tengo comentarios de esa índole, no tengo todavía preguntas ni comentarios. Vamos a pasar, bueno, aclaremos, todo lo que les he expresado hasta ahora tiene que ver esencialmente con el Servicio de Administración de Justicia, de acuerdo a los principios generales que orientan la prestación del servicio de administración de justicia, es decir, de aplicación o ejercicio de la función jurisdiccional de aplicar el derecho para resolver conflictos de naturaleza jurídica. Cualquiera que sea el juez en cualquier competencia que le corresponda, según mencioné anteriormente.
Lo que quiero referir ahora es una de las circunstancias que se le confían con mayor relevancia al Poder Judicial. El artículo 7 de la Constitución de 1999 consagra el denominado principio de supremacía de la Constitución. Eso los invita a ustedes a que refresquen los temas iniciales del programa de Derecho Constitucional en cuanto básicamente a que la Constitución venezolana de 1999 corresponde a un sistema o concepción racional normativa de constitución y particularmente a una constitución en consecuencia escrita, pero lo más importante desde esta perspectiva, una constitución de naturaleza rígida que nada más puede ser modificada a través de los mecanismos que en forma explícita identifica y describe la Constitución, que en nuestro caso vendrían siendo la enmienda constitucional, la reforma constitucional y la Asamblea Nacional Constituyente. Como sabemos, lo que se ha planteado en Venezuela en los últimos meses y sobre todo con la fraudulenta elección del día 30 de julio de 2017 ha sido totalmente violatorio de la Constitución porque el procedimiento exige, como siendo el pueblo el titular de la soberanía, que él sea el convocante del proceso y en consecuencia se le pregunte vía consulta popular, vía referéndum consultivo, si él está de acuerdo en convocar o no a la Asamblea Nacional Constituyente y sobre qué bases. Eso no se hizo así, pero eso forma parte de otro tema. Lo que quería indicarles entonces es que la Constitución de la República de Venezuela de 1999 es sin duda una constitución racional normativa rígida. Ello implica, además, que se encuentra entonces en la cúspide del sistema jurídico, principio de supremacía constitucional y cualquier norma jurídica que sea dictada en ejecución directa o indirecta de la Constitución, trátese por ejemplo de leyes o de reglamentos que violen la Constitución, deben ser objeto de anulación o en su caso de desaplicación para resolver los conflictos jurídicos con aplicación directa de la propia Constitución. Pues bien, visto esto, vamos a proceder ahora a analizar lo que vendría siendo desde esta perspectiva la atribución esencial del Poder Judicial como garante de la constitucionalidad de los actos emanados del poder público. Es decir, el artículo 7 indica que la Constitución goza del principio de supremacía y posteriormente la propia Constitución indica que esa supremacía, ese respeto superior e inexcluyente y excluyente de cualquier otra norma que le pueda ser contraria, va a tener un garante y ese garante no va a ser otro que el juez, es decir, el Poder Judicial. Dice entonces claramente la Constitución en el artículo 334 que, insisto, deben ustedes, perdón, aquí me está preguntando Victoria Celeste si al ser una persona juzgada por tribunales militares sin ser su delito de carácter militar, ¿existe alguna forma de revertir tal decisión? Bueno, por supuesto, habría la forma, pero eso implicaría que estuviésemos en una democracia, eso implicaría que tuviésemos un Tribunal Supremo de Justicia realmente autónomo, independiente e imparcial, que se sometiera exclusivamente al derecho y no a voluntades políticas y partidistas y menos gubernamentales para que revirtiera no solamente esas decisiones, sino en forma aislada, sino ese proceder en forma absoluta y general. Bien, les recuerdo que me hagan la pregunta por el chat del Facebook
y no directamente sobre la transmisión, porque se me dificulta la lectura de las preguntas. Bien, entonces, este principio de supremacía de la Constitución va a encontrar en el Poder Judicial al garante de su respeto. Por supuesto, estoy hablando del deber ser, no estoy hablando de lo que ocurre en la Venezuela actual, en donde los jueces han sido los primeros cómplices del gobierno en destruir el respeto y la vigencia real de la Constitución. Estamos hablando del deber ser democrático. Estamos hablando del futuro de Venezuela. Hay que ser optimistas al respecto, como demócratas al fin que somos. Pues bien, el artículo 334 de la Constitución indica que todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. Eso es justamente de lo que estamos hablando. Es por ello que decimos que el juez es el garante del principio de supremacía de la Constitución. En ese sentido, dice el propio 334, que en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, no importa la jerarquía que tenga esa otra norma jurídica, pudiera perfectamente tratarse de un reglamento, de una resolución ministerial, pudiera tratarse de un contrato entre particulares. Poco importa la jerarquía o naturaleza que tenga la otra norma jurídica, entonces el juez aplicará las disposiciones constitucionales de forma preferente y los tribunales en cualquier causa y aún de oficio podrán decidir lo conducente. Bien, este es el segundo párrafo o el primero y segundo párrafo del artículo 334 y el último párrafo, el tercero de ese mismo artículo, se refiere a que corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejerzan el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. Bien, este artículo 334 nos da el marco general de la garantía del principio de supremacía de la Constitución en Venezuela. Este dispositivo se refiere entonces a lo que se conoce en doctrina como el control de constitucionalidad. El sistema venezolano de control de constitucionalidad no es un sistema mixto, como algunos dicen, porque una mixtura implica una mezcla entre distintas cosas. Lo que ocurre es que el derecho comparado, el derecho constitucional comparado, nos muestra países en donde hay un sistema difuso de control de constitucionalidad y otros en donde hay un sistema concentrado de control de constitucionalidad. En Venezuela, este artículo 334 nos muestra claramente que tenemos ambos sistemas previstos. El control difuso se denomina así porque está confiado a todos los jueces de la República, cualquiera que sea el ámbito de su competencia, cualquiera sea la naturaleza del juicio del que estén conociendo, cualquiera sean las partes involucradas en ese conflicto jurídico. Si el juez, sea porque una parte se lo señala, se lo hace ver, o porque él mismo se percata, se tropieza con que la norma legal, la norma con rango de ley, u otra de inferior jerarquía, que es la llamada, cuando él hace su análisis jurídico, es la llamada a resolver el conflicto, es decir, es la que prevé el supuesto de hecho y la correspondiente consecuencia jurídica, pero resulta que esa norma viola la Constitución, por ejemplo, porque prevé como consecuencia jurídica la pena de muerte, porque prevé como consecuencia jurídica un trato discriminatorio, por ejemplo, u otra circunstancia parecida que se les pueda ocurrir. Entonces el juez debe dejar de lado, vale decir, debe desaplicar esa norma y resolver el caso con aplicación directa de la Constitución, de los mandatos constitucionales. Eso es lo que se llama el control difuso. El control concentrado, en cambio, al que alude
el tercer párrafo de este artículo 334, es concentrado porque le compete exclusiva y excluyentemente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, no se trata de un juicio dentro del cual se plantea una cuestión de constitucionalidad, sino de que el juicio en sí versa sobre el control de la constitucionalidad, en este caso sí, de una ley o de otra o de otro acto jurídico con rango de ley, es decir, de ejecución directa de la Constitución, como pudiera ser, por ejemplo, un decreto con rango, valor y fuerza de ley dictado en ejecución de una ley habilitante, o como pudiera ser también, por ejemplo, el decreto declaratorio de un estado de excepción, para citar algunos casos. Pero también, por supuesto, actos parlamentarios en forma de ley que tuviesen de alguna forma una violación de la Constitución. Bien, este control se llama concentrado por la razón que les acabo de indicar y las resultas, a diferencia de lo que ocurre con el control difuso, en donde, como les dije, la sentencia lo que hace es desaplicar esa norma que considera inconstitucional y decidir conforme a la Constitución sin que la misma norma deje de tener vigencia y pueda incluso seguir siendo aplicada en otros casos semejantes, hasta por el mismo juez si cambia de opinión en otro caso. En cambio, en el control concentrado, las resultas de la decisión implican la anulación de la norma, es decir, su expulsión del ordenamiento jurídico, su pérdida de vigencia a partir de ese momento y hacia el futuro. De allí también que la sentencia en el control difuso afecta solamente a las partes involucradas en el juicio en el cual ese fallo es dictado, mientras que la sentencia en el control concentrado tiene efectos erga omnes, es decir, que la anulación se entiende para todas y cada una de las personas que hacen vida en el país. Eso, por supuesto, si la sentencia es anulatoria, porque si la sentencia declara que el recurso de inconstitucionalidad no procede y declara que la norma es constitucional, entonces en ese supuesto no habría cosa juzgada y en cualquier momento pudiese otra persona o la misma que pidió la inconstitucionalidad por otra línea argumentativa volver a plantear otro recurso. Y además, la sentencia en el control concentrado de constitucionalidad pudiera interpretar la norma con rango de ley que está analizando y concluir que, si bien es cierto que desde la perspectiva interpretativa de quien denuncia la inconstitucionalidad, la norma sería inconstitucional, ella pudiera ser salvada si se aplicara una interpretación distinta que la Sala Constitucional en su sentencia definiría. Eso es lo que se llama una interpretación constitucionalizante de la norma impugnada, que obligaría entonces en lo sucesivo, con carácter vinculante, a que esa norma con rango de ley, para poder seguir siendo aplicable y mantener entonces su vigencia, sea interpretada solamente de la manera en que la Sala Constitucional lo haya indicado en su fallo. Pues bien, tenemos entonces el control difuso, confiado a todos los jueces, y el control concentrado, confiado exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hay que indicar que el control difuso también se le llama un control indirecto, porque su cometido no es en realidad el control de constitucionalidad. Su cometido es resolver un conflicto jurídico que puede ser de carácter familiar, civil, mercantil, penal, etc. Y accidentalmente o coyunturalmente o incidentalmente se ha planteado dudas acerca de si la norma del ordenamiento jurídico llamada a ser aplicada para resolver el caso es constitucional o no, lo cual conlleva que el juez se pronuncie sobre el tema y declare que la norma es constitucional y entonces la aplique, o que es inconstitucional y la deje fuera de su sentencia, decidiendo exclusivamente con vista de la norma constitucional.
En cambio, el control concentrado es también denominado un control directo, porque allí el juicio existe única y exclusivamente para controlar la constitucionalidad de la norma impugnada. No hay otro tipo de circunstancia presente, ni siquiera tiene por qué haber un conflicto en particular. Vendría siendo lo que se llama una acción popular. Es decir, una persona actúa pidiéndole al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional que anule una norma por considerarla violatoria de la Constitución, aun cuando esa norma no le fuese aplicable a él o incluso no se hubiese aplicado nunca, no se le estuviese aplicando ahora. Ese sería, por ejemplo, digamos, una norma que modificara la ley de ejercicio de la ingeniería, indicando que las mujeres no pueden ejercer la ingeniería o no pudiesen siquiera llevar a cabo estudios de ingeniería, y aun cuando el interesado en dirigirse a la sala constitucional para lograr la declaratoria de inconstitucionalidad fuese un hombre o una mujer que para nada tuviese nada que ver con el tema de la ingeniería, lo cierto es que estarían habilitados para plantearle el caso porque actuarían en interés de la generalidad de la población que sería víctima de una violación constitucional en forma total o a través de un grupo determinable como el que sería el de las mujeres ingenieras o estudiantes de ingeniería. Bien, estos controles hemos visto entonces que se llaman difuso o indirecto o también concentrado o directo. Pero hay que tomar también en cuenta que estos controles también se le conoce al difuso como un control subjetivo y al concentrado como un control objetivo. También al difuso como un control concreto y al concentrado como un control abstracto. Y la razón de esto tiene que ver esta idea de subjetivo o concreto para el control difuso es porque es porque efectivamente allí lo que se va a proteger mediando el control de constitucionalidad son los intereses de una persona que está en un juicio, sin que ello afecte al resto de la comunidad y mucho menos del país. En cambio, y vinculado ello a un caso específico. En cambio, en el control concentrado, hablamos entonces de un control abstracto y, y de un control objetivo, porque de lo que se trata, con independencia de intereses que pueda tener alguien en el juicio o no, con independencia incluso, como ya lo dije antes, de que la norma impugnada se haya llegado a aplicar o se esté aplicando, lo que se busca es proteger la integridad del ordenamiento jurídico de forma tal de que sean expulsadas aquellas normas de inferior jerarquía que violenten la Constitución. Bien, esto nos da más o menos una idea, un panorama acerca del control de constitucionalidad. Hay otros detalles, por supuesto que en ambos casos hay que plantearlo por escrito. El control difuso lo puede plantear el demandante o el demandado o el juez de oficio. El control concentrado nada más puede ser planteado por algún interesado en la declaratoria de inconstitucionalidad, con un interés simple, sin que los magistrados puedan hacerlo de oficio. Por otro lado, el control difuso puede plantearse siempre que exista el juicio. Es decir, mientras no se haya dictado sentencia, puede cualquiera de las partes o el juez pretender la declaratoria de inconstitucionalidad. Hay que tomar en cuenta que terminar el juicio nos estamos refiriendo a la sentencia definitiva, mente firme. Es decir, que si el asunto no se plantea en la primera instancia y se dicta la sentencia, perfectamente por vía de apelación, en la segunda instancia se puede plantear el control de constitucionalidad por vía difusa. Y lo mismo si llegamos al tema de casación, como lo comentamos en clase en su momento. Ahora, una vez terminado el juicio, ya es imposible plantear el control difuso en ese caso. En cuanto al control concentrado, no hay, o digámoslo de otra forma, la acción o recurso de inconstitucionalidad es imprescriptible. Eso quiere decir que no importa que la norma tenga tantos años de vigencia, puede haber sido aplicada numerosas veces como puede no haber sido aplicada nunca,
El punto es que en cualquier tiempo puede una persona con un interés simple en proteger el ordenamiento jurídico pedirle al Tribunal Supremo en sala constitucional que declare la inconstitucionalidad y en consecuencia anule la norma así impugnada. Bien, aquí tenemos entonces este panorama. Conviene ahora referirnos a otro punto vinculado por supuesto con esto del control de constitucionalidad. El artículo 336 habla de las atribuciones de la Sala Constitucional. Recordemos que el artículo 333 en su tercer párrafo nos habla de que la Sala Constitucional, actuando como jurisdicción constitucional, puede anular las leyes y demás actos de ejecución directa de la Constitución que la violen. Eso es lo que se llama jurisdicción constitucional. Esa reserva de anulación de normas jurídicas por razones de inconstitucionalidad confiada exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que hacen los jueces al emplear el control difuso no es jurisdicción constitucional. La sumatoria de la jurisdicción constitucional al control difuso es lo que se llama en doctrina justicia constitucional, que forma parte a su vez del denominado derecho procesal constitucional, que se completa con otras figuras como el recurso de interpretación constitucional, como la acción de amparo constitucional, como también lo que tiene que ver con conflictos entre ramas del poder público, etc. Volviendo al tema de la jurisdicción constitucional, hay una referencia entonces del tercer párrafo del artículo 334 al artículo 336, donde se indica las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de las cuales las que tienen que ver con el tema del control de constitucionalidad son básicamente el numeral 1, declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales, es decir, dictadas por la Asamblea Nacional, y demás actos con rango de ley de los cuerpos legislativos nacionales. Vale decir, obviamente no se sabe por qué se habla acá en plural, porque la Asamblea Nacional es un parlamento unicameral como lo sabemos. Pero en todo caso, esto se está refiriendo a las leyes emanadas de la Asamblea Nacional y a los actos parlamentarios en forma de ley y por supuesto a los dentro de los cuales se incluyen los reglamentos parlamentarios. Luego el numeral 3 habla de declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución, donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, el decreto con rango, valor y fuerza de ley dictado en ejecución de una ley habilitante. También nos vamos a encontrar el decreto por el cual se crean, se modifican o se suprimen servicios públicos por razones de urgencia comprobada cuando haya habido previa autorización de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, como se trataría también del decreto organizador del gobierno, es decir, el que define los ministerios, cuáles son, cómo se integran, qué competencias tienen, etcétera. Y por supuesto también otro que sin embargo entraría allí, pero tiene un numeral específico para él, el numeral 6, que se refiere a los decretos que declaran estados de excepción, donde tendríamos que incluir también los que prorrogan estados de excepción. Eso todo conforma lo que vendría siendo el objeto del control concentrado de constitucionalidad. El bloque de la legalidad, integrado por todos los actos emanados de cualquier rama del poder público que tengan jerarquía de ley o que sean de ejecución directa de la Constitución y que es lo que conforma la materia sobre la cual se va a ejercer el control de constitucionalidad, en este caso concentrado. También, por supuesto, hay la referencia a otras normas de carácter de ejecución directa de la Constitución,
que puedan ser dictados por cualquier otra rama del poder público ejerciendo atribuciones constitucionales. Finalmente, me interesa indicarles el numeral 10 porque mientras que les comenté que las sentencias dictadas, la sentencia anulatoria dictada por la Sala Constitucional tiene efectos erga omnes, en el caso de las sentencias que declaran inconstitucionalidad en el control difuso, ellas son de interés y afectan exclusivamente a las partes en juicio, sean las partes principales o partes accesorias que pueden haber en un juicio eventualmente. Pero por supuesto, el hecho de que un tribunal dicte una sentencia declarando que una norma es inconstitucional y desaplicándola, no significa que otro tribunal opine lo mismo. De manera que en el mismo momento pudiese otro tribunal estar dictando una sentencia aplicando la norma que el otro entendió inconstitucional porque en su concepto para nada viola la Constitución. Entonces, tratando de buscar una cierta uniformidad interpretativa sobre el tema constitucional, el numeral 10 de este artículo que estamos analizando indica que le corresponde a la Sala Constitucional revisar las sentencias dictadas por los tribunales, las sentencias de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por tribunales de la República. Es decir, que cualquier sentencia que quede firme en materia de control de constitucionalidad, no importa si es en primera instancia, en segunda instancia o a nivel de casación, en la materia en la cual esa institución existe, deben ser objeto de una revisión por parte de la Sala Constitucional. Esa revisión de la Sala pudiese implicar estar de acuerdo o no con la sentencia objeto de este procedimiento. Veamos los dos escenarios. Si la Sala Constitucional está conforme con que efectivamente la norma que se desaplicó viola la Constitución, eso se transformaría, según ha sido la práctica, y se ha visto también que ocurra en otros derechos, vía derecho comparado, eso se transforma en un control concentrado. Es decir, que la Sala Constitucional, al revisar aquella sentencia dictada por el Tribunal X, considerando que el tribunal tenía razón y que la norma viola la Constitución, entonces eso se transformaría en una anulación. Eso es una interpretación, por supuesto que también existe una interpretación que va en el otro sentido, pero que empieza a carecer un poco de lógica. Y en el caso de que la Sala Constitucional no esté de acuerdo con la sentencia revisada y considere que la norma no viola la Constitución, hay que tener presente que eso no afectaría o no debería afectar por razones de seguridad jurídica al juicio dentro del cual esa sentencia definitivamente firme fue dictada, resolviendo el conflicto jurídico que fue en su momento planteado al Poder Judicial en la materia de la que se trate. Es decir, que se generaría una interpretación constitucional que pudiese o no ser vinculante de acuerdo a los criterios que se asuman y del caso en particular hacia el futuro y no afectaría lo sucedido o no debería afectar lo sucedido, insisto, por razones de seguridad jurídica en el juicio dentro del cual esa sentencia revisada se dictó. Es decir, no estamos hablando de una casación, estamos hablando de una revisión del criterio interpretativo constitucional aplicado por un juez a la hora de ejercer el control difuso de constitucionalidad. Bien, de esta forma hemos concluido lo que pretendíamos tratar en esta clase, que, insisto, tenía que ver con la parte funcional, es decir, la función jurisdiccional y no tanto sobre el tema orgánico o estructura organizativa del órgano a quien se le confía el ejercicio de la función jurisdiccional, que vendría siendo la parte orgánica, organización de los tribunales y del Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto, también. De lo que estábamos hablando hoy es de en qué consiste la función jurisdiccional o función de administración de justicia, las garantías para su ejercicio y el control de constitucionalidad. Bueno, de esta forma he concluido la clase. Espero que les haya aprovechado. Recuerden que la voy a dejar grabada en el fanpage de forma tal que la puedan oír en cualquier momento. Y cualquier duda que tengan, como siempre, a través de nuestro grupo de la sección, no tengan ninguna
ningún resquemor en plantearla. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.